Amén. Temas difíciles, si los hay. Hoy voy a tocar un tema como lo he enunciado, y es el divorcio desde el punto de vista bíblico. Primero decirles que a nadie se lo recomiendo, a nadie. Si alguno me pregunta si soy divorcista, lo primero que digo es no, evítelo, evítelo. Si de usted depende, evítelo. Si de usted depende. Cuando Dios creó al hombre, dice allí en Génesis capítulo 2, verso 18, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno, dice, que el hombre esté solo. El plan de Dios era que el hombre y la mujer formen una familia, críen hijos, tengan relación con Dios y sean felices. Amén. Ese es el plan de Dios. De entrada arranqué diciéndoles, a nadie le recomendaría el divorcio. Sin embargo, a lo largo de las Escrituras han pasado cosas que Dios mismo le tuvo que decir a Moisés y ordenarle qué era lo que había que hacer en algunos casos. Deuteronomio capítulo 24, verso 1, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Miren qué sencillo. Pero esta ley trajo un montón de problemas y vamos a ayornarlo un poquito porque si no es medio denso el tema. Pero ¿por qué trajo problemas? Porque la mujer le servía la comida fría al hombre o no le gustaba lo que había hecho y le daba la carta de divorcio. Terrible. Entonces le decía, si no te gustara algo de ello, algo indecente, y el hombre dijo, ay, indecente, un pedazo de cosa que me afectó. Imagínate, me trajo la comida fría, carta de divorcio. Terrible. Después tuvo que ir profundizándose y se habló del adulterio en el matrimonio. Claro, cuando se son solteros se habla de fornicación, cuando se es casado se habla de adulterio. Esta es la definición. La ley en la antigüedad era dura. Cuando el hombre era encontrado en adulterio con la mujer de su prójimo, morían los dos. Merecían la muerte los dos. Era tajante. Convengamos que el espíritu de las Escrituras declara tanto el Señor como Moisés que el divorcio surge por la dureza del corazón del pueblo. ¿Por qué tendría que haber divorcio siendo que son dos personas que se eligen? ¿Por qué debería haber divorcio si los dos tienen los mismos objetivos? Tienen un noviazgo, se conocen. Cuando es en el Señor, que es lo más lógico, buscan a Dios. Y sin embargo, así todo, ha habido, hay y habrá divorcios. Sigo diciendo, no aconsejo a nadie el divorcio.
El divorcio es algo duro, es algo que hace daño, es algo no deseable. ¿Por qué? Porque cuando uno se casa para toda la vida. Amén. Pero hay excepciones. Acá estoy paradito yo diciéndoles, hay excepciones. Lamentablemente, hay excepciones. El matrimonio es para toda la vida, salvo, y ahora hay algunas excepciones. Yo los invito a que abran la Biblia en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Claro, fíjense lo que dicen, repudiar a la mujer por cualquier cosa. Claro, porque en el Antiguo Testamento, les insisto, la mujer hacía algo que al hombre no le gustaba y el hombre le daba carta de divorcio, se le daba la mano y se iba. Y la mujer se tenía que arreglar como podía. Era durísimo. Y dice, él, Jesús, le respondió y le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla a la mujer? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, dijo Jesús, no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, y mire lo que dice a continuación, salvo por causa de fornicación, es decir, que dice que el único motivo del divorcio avalado por Jesús, dice, es la fornicación. Abro paréntesis y lo cierro. Y sigo y luego me detengo en eso. Dice, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Me parece que acá los discípulos casi que le decían, Señor, ¿podemos tener alguna otra cosa? Ya me voy a detener en eso. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y claro, el tema del divorcio es complicado. Ahora, cuando Jesús habla del divorcio, Él dice que cuando Él lo juntó, dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces yo les digo, estás casado, seguí casado, cuidá el matrimonio, regá el matrimonio, crecé en todo sentido y que no se separe lo que Dios ha unido. Amén. Gracias. Pero
luego dice, le vuelven a preguntar al Señor, pero Moisés habló del repudio, habló del divorcio, y Jesús le dice por la dureza del corazón. Y acá me meto un poquito más y pongo el cuchillo un poquito más a fondo. Siempre que hay divorcio es por dureza de corazón. Hay un montón de causas que podemos entrar rápidamente, pero el divorcio es por la dureza del corazón. ¿Qué es lo que pasa? Entre el marido y la mujer algo se va apagando, era el amor de su vida, la quería, lo amaba, pero algo se fue enfriando porque no fueron cultivando algo dejó de cultivarse y hubo uno de los dos o los dos que pegaron un giro, cambiaron y cambiaron. Y fueron alejándose, cambiando. Y Jesús ahí habla en un momento y Él dice, por la dureza de vuestro corazón, dice, mas al principio no fue así. Habla de Adán y de Eva. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, Él está condenando que se repudie a la mujer, pero a continuación dice, salvo por causa de fornicación. Y acá sí me tengo que meter porque es una palabra clara y es una excepción que Dios está poniendo, el Señor está poniendo, y la palabra que Él utiliza para decir la palabra fornicación en el griego es porneia. Y porneia lo que significa es desorden sexual. Entonces acá Jesús lo que está diciendo es de la única manera que se puede tomar el divorcio es cuando una de las partes tiene un desorden sexual. Y claro, ya en muchos años después de lo que Jesús ha enseñado y ha dicho a lo largo de sus 3 años y medio de ministerio, de aquel entonces ahora, si yo a ustedes le dijera qué es desorden sexual, podríamos hacer una lista interminable. Y es verdad, todo lo que tenga relación puntualmente con el desorden sexual, pero puntualmente con el adulterio, y en esto voy a ser terminante, da por terminado el matrimonio. Esto es lo que dijo Jesús. Salvo por caso, dice, de fornicación, lo traduce la traducción 1960. Y el original es porneia, que es desorden sexual. Ahora bien, hasta acá creo que está más o menos. No hay nada peor en un matrimonio que la infidelidad. Y a lo largo de las Escrituras, la infidelidad fue condenada. Fue condenada el adulterio ya desde la antigüedad, cuando yo se los comentaba en el libro de Números, en el libro de Levítico, capítulo 22, habla del adulterio puntualmente. ¿Y qué era lo que debía ocurrir? Puesto en práctica con el Nuevo Testamento, recuerden cuando le trajeron a Jesús a una mujer que había sido encontrada en el mismo acto de adulterio. Y se la trajeron ahí y le dijeron, Señor, ¿qué dices que hay que hacer? Porque la ley decía que tenía que morir apedreada. Si es que estaba en adulterio, es que era una mujer casada y había sido encontrada en el mismo acto de adulterio. Y Jesús le dice simplemente, el que esté libre de pecado, dice que tire la primera piedra. Y empezaron a irse. Y Jesús a continuación le dice, vete y no peques más. Pero el adulterio era lo que terminaba con el lazo matrimonial y Jesús lo vuelve a afirmar. Él. No es que lo manda a decir, Él. Dice, el que repudia a su mujer, salvo por caso de fornicación, traducido en la versión 1960, dice, salvo por causas de fornicación, pero dice,
y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Claro, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor? Mirá, si no hubo un adulterio y terminó así porque terminó, y el hombre solo se busca otra mujer, lo dijo Jesús, adultera. Y la mujer vuelve a estar con otra, adultera. Es complicado el tema. Usted me puede decir, Abel, estamos del año 2019. Sí, pero la palabra es la misma, ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y esta es la enseñanza. Que hay un abanico de posibilidades en lo que se llama porneia, que es alteraciones sexuales o lo que significa desórdenes sexuales. Claro, imagínense todo tipo de degeneramiento que hay. Personas que tienen relaciones con animales y que quieren meter sus animales en sus camas. Tríos, 3 personas, 4, 5, desorden sexual. Pornografía, desorden sexual. Y la lista sigue. Y la lista sigue. Dios hace al hombre, hace a la mujer, que sean una sola carne, se complementan, se aman, y este vínculo lamentablemente termina cuando uno de los dos comienza a tomar distancia, pero se termina de romper absolutamente cuando hay infidelidad. ¿Y cómo queda la otra persona? Queda sola, queda soltera, o divorciada, o divorciado. Ahora, me pregunta alguno, me gusta una definición que da el apóstol Pablo en 1 de Corintios, porque él dice, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. Bueno, yo me tomo un gran atrevimiento. Esto no lo dice el Señor, no lo dice Pablo, lo digo yo. A nadie le voy a recomendar el divorcio. Y yo les voy a decir y les voy a dar un par de tips que son bíblicos y que pueden ayudarle. Y comienzo diciéndoles, lo único que rompe el vínculo matrimonial es la muerte o, en su defecto, el cónyuge que cometió infidelidad sobre su esposa o su esposo. ¿Alguna duda? Creo que no. Ahora les voy a dar determinados tips. Muchas veces vienen matrimonios y te lo dicen no una vez. Y si tengo que hablar con usted, la verdad que no estamos bien en nuestro matrimonio, siento que se me fue el amor, entonces uno le pregunta, bueno, ¿hubo infidelidad en tu matrimonio? No. ¿Vos crees que tu cónyuge te engañó? No me engañó. Ah, bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer algo. ¿Se te fue el amor? Vamos a hacer algo. Vamos a buscar a Dios, que Dios es amor, para que vuelva el amor. Porque Dios es amor. No, pero no hubo infidelidad. ¿Y qué pasó? Tomaron distancia. Bueno, pero es la persona con la que vos te casaste enamorado, sí. Que le prometiste todo, sí. Que le dabas besos, sí. Que la pasabas genial, sí. Y hubo algo que en algún momento se desgastó, sí. Bueno, busquemos a Dios. Primer tips. Buscar a Dios para que se renueve. De paso lo digo a los matrimonios. Pronto quiero tener un retiro con matrimonios de todo un día. Hermanos, el matrimonio no es para tolerarse, para soportarse, para aguantarse. El matrimonio es para amarse. El matrimonio es para disfrutar. El matrimonio es para querer. El matrimonio es para compartir. El matrimonio es para criar. No, pero estamos juntos, pero no nos soportamos. Por ahí alguno me puede decir, uy, está hablando de mí. Hermanos, le pasa a cantidad de gente y no estoy hablando de ninguno de ustedes y creo que no le pasa a ninguno de ustedes. Más claro no puedo ser.
Pero créanme que ante la crisis lo que hay es la ausencia de los dos de querer buscar a Dios. Y cuando hay ausencia de querer buscar a Dios y uno quiere buscar a Dios y el otro no, y el otro empieza a picotear afuera y comienza a comer afuera y no le falta nada adentro, su esposa no se niega a él, simplemente es mujeriega o es mujeriego. ¿Le gustan los otros a la mujer o al hombre, al muchacho le gustan las otras? Y ahí se comete el adulterio. Y en esto soy terminante. Hay dos opciones. Está habilitado absolutamente para dar por terminado el matrimonio y decir hasta acá llegué, gracias, la carta de divorcio y quedé solo o quedé sola. Pero uno debe agotar todas las instancias. Yo después les voy a dar otra cuestión que tiene relación con lo ministerial y me voy a explayar un poquito más en lo ministerial, pero en personas normales que no tienen responsabilidades eclesiásticas es tan clave y tan directo como esto. Ahora, alguno me puede decir, mirá, mi mujer cometió adulterio contra mí o mi marido cometió adulterio contra mí. Abel, ¿qué nos aconsejás? Yo les puedo asegurar que aconsejaba cantidad de matrimonios que han pasado por esto y siempre he tratado para que ellos salven su matrimonio. En muchos casos han podido salvar sus matrimonios y en otros casos no. La parte afectada se sintió absolutamente tocada y aún quiso volver a restaurar el matrimonio y de la otra parte seguían engañándola o engañándolo, lo que llevaba a que ese matrimonio no tenga ninguna solución. ¿Qué pasa con el matrimonio que se disuelve y se disuelve por adulterio? La persona queda, si quiere, queda soltero o queda soltera. Lo digo de otra manera, divorciada o divorciado. ¿Y puede volver a casarse? Puede volver a casarse. Porque es lo único que rompe con el vínculo matrimonial. ¿Me sigue hasta acá? Mire que estos temas son bravos. ¿Qué es lo que hace una persona espiritual, bien espiritual? Su cónyuge lo engaña y comienza a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque sabe que Dios dijo que hasta la muerte lo separa y va a hacer lo imposible por salvar ese matrimonio. Es más, cuando Jesús habló del perdón, miren qué interesante, Él dijo, le preguntaron, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Él dijo, 70 veces 7. Y yo me atrevo a decir, puesto esto en el matrimonio, ¿cuántas veces tendría que perdonar al marido? Y mire, si es por el perdón es 70 veces 7, o a la mujer. Qué terrible, qué profundo que es esto, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pero que entonces mi cónyuge se la va a pasar de fiesta todo el tiempo, me va a engañar toda la... Mirá, es muy probable que Dios haga algo. O es muy probable que tu propio cónyuge venga y te diga, mirá, no quiero más esto, acá quiero el divorcio, dame la carta de divorcio, acá tenés el divorcio. Y te lo da por terminado. Pero quiero aclarar algo. Puede ocurrir eso, o puede ocurrir que el cónyuge afectado se sienta tan afectado que directamente exija el divorcio. Y ni un pastor le puede decir nada, ni un diácono le puede decir nadie, ni un apóstol, y el mismo Señor lo va a avalar porque ahí hubo adulterio, hubo un desorden sexual, un porneia. Porneia. Ahora bien, ¿se me fue el amor? Busco al Dios del amor. Tiempo, y acá sí me meto en algo que me parece que es interesante.
Hay un divorcio de los que uno nunca desea. Yo he visto y me ha tocado vivir personas que se han casado y al año se han divorciado. Hay cantidad de casos. Algo que no quiero que se me escape. El mundo, ¿cómo se maneja hoy? Yo tengo muchos conocidos, muchos de ellos divorciados y están en pareja. Y yo les digo, ayer mismo yo les decía a una pareja, ¿por qué no se casan? Y me dicen, estamos tan bien. ¿Por qué no se casan? No, porque estamos demasiado bien. Ya tuvimos un fracaso matrimonial, me dice él, no, mi esposa me engañó. Él me dice, mi esposa me engañó. Ella dice, mi marido me engañó. Y nos conocimos y acá estamos juntos. Ah, bueno, bárbaro. ¿Hiciste el divorcio por lo menos? Que habla de desorden. Si por lo menos hubo adulterio, bueno, tené algo claro. Te piden la carta de divorcio, firmásela. No le pidas vos el divorcio. Dáselo. Te lo pide, acá lo tenés. Él quiere vivir de cualquier manera. O vos le estás pidiendo el divorcio porque vive de una manera espantosa. Vos, populi, que anda con cuánta mujer o con cuánto hombre se le cruzó por la vida. Bueno, carta de divorcio. Pero haz el divorcio. ¿Estás conociendo a alguien? Dije conociendo a alguien en el buen sentido. Bueno, está bien. La Biblia ya lo dijo Jesús que la única causa era por adulterio, por fornicación o directamente por desorden sexual. Bueno, hacé las cosas prolijas y volvé a casarte. ¿De nuevo? Sí. ¿O pensás andar con cuánto hombre se te cruce o con cuánta mujer se te cruce? Bajamos los celulares, por favor. ¿O vamos a andar de esa manera? Dios es un Dios también de orden. Estamos juntos, estamos bien, estamos desordenados. Hubo una oleada linda en la iglesia de personas que solo estaban juntos, eran solteros y estaban juntos. Y digo, ¿por qué no se casan? Y no sé, pero no te convertiste, no estás en el Señor, no comprendiste lo que es el vínculo matrimonial, no entendí. Y con el tiempo se casan y uno dice, qué lindo. En el mundo dejaron de casarse los chicos, porque es más fácil, estamos juntos. No, nos queremos, nos amamos, tenemos un hijo, él lleva el apellido de los dos. Desorden. Casate. Casarse implica poner orden a una situación y hacerse cargo. ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! Es hacerse cargo. Yo no tengo ni idea si alguno de ustedes está en una situación así, pero si no está casado, cásese, porque usted está en un estado, sino de adulterio, de fornicación, de porneia, que es desorden sexual. Pero tan importante es ir y poner una firma en el registro civil, sí. Como es también muy importante que nosotros les damos la bendición después que pasaron por el registro civil y firmaron. Y ahí los bendecimos. Los pastores no casamos, los pastores bendecimos, damos la bendición. Días pasados viene una parejita y me dice, pastor, nosotros necesitamos que nos dé la bendición. Necesitamos porque no tenemos la bendición. ¡Ah, qué bueno! Me encanta casar a las parejas, me encanta, de verdad le digo, me encanta. Pero a continuación le pregunto y le digo, ¿estás casada por registro civil? No, es que yo me divorcié hace un año y estoy con él
conviviendo hace 8 meses y no, ni nos vamos a casar por registro civil todavía, queremos la bendición de lo alto. No, es exactamente al revés. Anda al registro civil, arregla tus papelitos, se dieron las condiciones para que te divorcies, estás divorciada, lo entiendo, es por la dureza de corazón, dijo el Señor, el divorcio es por la dureza de corazón. Anda al registro civil, poné el ganchito, firmá y después yo te doy la bendición, donde quieras, en la playa, en la iglesia, en la plaza, en la calle, en tu casa, en el trabajo, en la piscina, donde quieras. Pero primero anda al registro civil. Y esto cuesta. ¿Por qué? Porque al ser humano le cuesta el orden, le cuesta. Sin embargo, está, aunque usted no lo pueda creer, esa palabrita porneia, que es desorden sexual, y es lo único que corta con el matrimonio. Ahora, cuando corta con el matrimonio, la persona quedó libre. Ahora yo le doy un consejo, y cada uno lo puede vivir y lo puede experimentar exactamente como quiera. Alguno me puede decir, mirá, mi marido o mi esposa, no digo de los maridos porque si no van a decir que hombre machista, el hombre o la mujer, uno de los que se sintió engañado y que el vínculo terminó, estuvo buscando al Señor, no sabía si quedarse solo, sola, no sabía si casarse, y con el tiempo, lo que sea, conoció a alguien y quiere casarse, pues puede casarse y serán una sola cosa. Cuesta entenderlo, duele entenderlo, pero el adulterio es lo único que rompe el vínculo matrimonial. Y yo sé, alguno de ustedes me puede decir, mirá que puede haber cantidad de golpes. A ver, hoy están muriendo cantidad de mujeres, un hombre le pega una paliza a la mujer. Sí, hermano, es parte del desorden. Es causa de divorcio. Mi marido trató de prenderme fuego o mi mujer intentó prenderme fuego. Por favor, hacé todo lo que tengas que hacer, pero te vas a tener que divorciar. Tu marido, tu esposa se convierte, no te vas a tener que divorciar porque te va a matar. Pernoia, desorden sexual. Es interesante porque posiblemente el domingo que viene, dije posiblemente, si estoy inspirado lo voy a hacer. Es muy claro lo que dice en 1 Corintios capítulo 7 y también en 1 Corintios capítulo 9. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios capítulo 7 Pablo le habla a los matrimonios y dice, miren que ustedes, tu cuerpo no es tuyo, es de tu cónyuge, no se nieguen unos a otros, son una sola cosa. Si dejan ustedes de tener relación entre ustedes, y se refiere a lo sexual, a la relación matrimonial, dice que sea por muy poquito tiempo, porque los dos se están dedicando a la oración y a la búsqueda de Dios, pero por muy poquito tiempo. ¿Por qué? Porque entiende que el vínculo matrimonial es absolutamente sano, bíblico, y el hombre y la mujer tienen que amarse, tienen que cuidarse, tienen que amarse entrañablemente. Y este es un tema que en otro día me meteré sobre esto. Pero, hermano, el matrimonio hay que cuidarlo en todas las áreas. Amén. Primera de Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo dice que no se nieguen, luego habla de la mujer inconversa convertida que tiene su marido inconverso o viceversa, que dice que se santifica
al lado de su esposo o de su esposa, se santifica. También da allí unas excepciones, pero mi querido hermano, la única excepción en la ruptura del matrimonio es el adulterio. Fue claro Jesús. Ahora miren, vamos a lo ministerial. Cuando uno habla de ministerios, yo hablo de los ministerios de gobierno. ¿Cuáles son los ministerios de gobierno? Efesios capítulo 4, versículo 12, y habla de apóstoles, de profetas, de evangelistas, pastores y maestros. Son ministerios de gobierno. ¿Qué pasa con los ministerios de gobierno? ¿Qué pasa cuando ellos mismos toca vivir un divorcio? Y sigo insistiendo, de la única manera que entiendo el divorcio es por adulterio, si se habla de volver a casarse. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1, dice el apóstol Pablo, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, el obispo es una categoría elevada por encima de los pastores, y dice, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Fíjense, cuando habla del obispo, lo primero que dice, voy a desglosar algunas cosas que son importantes. Dice que tenga, cuando habla de los hijos, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Quiero aclarar algo para todos los que tienen hijos. Mis queridos hermanos, nuestros hijos nos harán caso y estarán sujetos a sus padres hasta los 18 años. Después de los 18 años, si tu hijo te dice, mamá, me voy a ir a la cancha, y vos le decís, no vayas a la cancha, y tu hijo te dice, mamá, voy a ir a la cancha. Vas a tener que pilotearla. Pero me atrevo a decir que hasta los 18 años, tu hijo tiene la obligación de hacerte caso. Mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Hijo, vamos a la iglesia. No, pero no me podés obligar. Sí, tenés 16 años, 17 años. Me vas a hacer caso. Estás viviendo bajo mi techo. Uno de los grandes problemas que tuvo con los hijos, Elí, era que Elí del Antiguo Testamento, era que hicieron lo que querían, hacían lo que querían. Como eran los hijos del profeta, hacían exactamente lo que les daba la gana. Llevaban mujeres al templo. Y el padre no les decía nada. Solo escuchaba que se hablaba por ahí de ellos y el padre no hacía nada. Como papá, como mamá, tenemos que ponernos firmes. Pero si un día tu hijo tiene 20, 21, 22, 25, 30 años y te dice, mamá, hago mi vida y decido yo hacer mi vida porque soy responsable, vamos a tener que callar y solo vamos a poder orar por ellos, que son las mejores herramientas que nosotros tenemos, pero ya son grandes. Yo recuerdo uno de mis padres espirituales, tenía un hijo que él tenía 25 años aproximadamente y él se le va el amor por su esposa y
vive determinadas cosas y le pide el divorcio a su esposa. Y a aquel pastor nuestro se le vino el mundo abajo. Se quería morir. Un bajón inmenso. Y muchos de los que lo rodearon le hicieron ver que él no era responsable por lo que estaba haciendo su hijo. ¿Por qué? Porque somos responsables de nuestros hijos hasta los 18 años. Ojalá ellos después de esa edad elijan bien, no se golpeen, no la pasen mal, pero somos nosotros responsables hasta esa edad, más no. Y luego dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y hay algo que tengo que aclarar ahora. O marido de una sola mujer o esposa de un solo marido. Hermano, si el hombre se le ocurre decir, a un pastor se le ocurre decir, está con su esposa y dice, me cansé de mi esposa, la voy a dejar, voy a cambiarla, pero adulteró sobre tu vida, no, para nada, pero me cansé. Yo conocí un caso muy conocido en Centroamérica. Él era un pastor, yo fui muchas veces para Centroamérica y este pastor había tenido ya 7 esposas. 7. Las iba cambiando. Iba, la dejaba. Bueno, no, la dejé. La dejaba, se casaba con otra y casaba. Y yo me acuerdo el apellido, no lo digo por una cuestión de decoro, pero 7. No, les quiero decir que lo único que rompe el vínculo matrimonial en los ministerios, escuche bien, en los ministerios, es el adulterio. Y me atrevo a decirle algo más, y que si es un pastor, es un hombre, que el divorcio se lo pida a la mujer, porque ella ha adulterado, no el hombre. Si el hombre tiene un ministerio y está parado detrás de un púlpito y fue él el que engañó a su mujer y tuvo relaciones carnales con otra mujer, ese hombre debe renunciar al ministerio. Absolutamente. Alguno puede decir, no, pero mira David que estuvo con Betsabé. No, tranquilo, David no fue pastor, David fue el rey de Israel. Voy a ser más claro, cuando uno tiene un ministerio de gobierno, es apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, y le pasa algo semejante, que su cónyuge lo engañó y encima le pidió la carta de divorcio, ese hombre puede volver a casarse y puede seguir ejerciendo el ministerio, porque no ha cometido ningún pecado. Lo que mancha el ministerio es el pecado. Lo que deteriora el ministerio es el pecado. Lo que afecta es el pecado. La mujer o el hombre ante el adulterio quedan absolutamente libres. Y en el ministerio el hombre tiene todo el derecho, si quiere, de decir, me quedo solo, ningún problema, estoy bárbaro. O puede decir, me voy a casar. Y puede casarse y puede seguir ejerciendo el ministerio. O puede decir, confío en Dios, estoy muy cómodo, estoy bien, estoy feliz, tranquilo, ya está. ¿Saben la cantidad de mujeres que están en situaciones así y dicen, nunca más en mi vida me vuelvo a casar? Y es terrible porque también está pasando con los hombres. No me caso más. Lo dicen unos y lo dicen los otros. Esto queda en las manos de cada uno de ellos. Hermanos, el vínculo matrimonial es algo precioso, es algo para cuidarlo. Casi finalizando, digo lo mismo que dije al principio, no soy divorcista, no se lo recomiendo a nadie el divorcio, a nadie.
Afecta cantidad de áreas emocionales y tantas áreas. Ahora, si agotaste todas las instancias y nada pudiste hacer, le digo a la mujer, quedaste libre. Le digo al hombre, quedaste libre. Qué complicado, aún cuando se ve en ministerios, ya se ve, e imagínense lo que va a ser en el año 2050, para los que estén vivos, en el 2060. Hoy encontramos pastores jóvenes que sus mujeres, en algunos casos, van y le dicen, mirá, hasta acá llegué, quiero terminar el vínculo matrimonial, quiero que me des el divorcio. Conozco casos. Y el hombre dice, ¿pero qué te hice? ¿Te maltraté? No, te pegué. No, te ninguneé con el dinero. No. Y a veces empiezan hasta excusas raras. No, tal cosa, no, tal. Pero esto era para terminar con el vínculo matrimonial. No quiero hablar más, pero quiero que me des el divorcio. La iglesia se va a encontrar con estos casos. Y se van a encontrar con hombres que tienen ministerios, con hombres que tienen unción de Dios, con hombres que tienen el llamado de Dios. Y sus cónyuges les están pidiendo el divorcio. ¿Habrá de dejar de ser pastor ese hombre? Yo siempre, la pregunta clave que ustedes tienen que hacer siempre y preguntar siempre es, o preguntarse, ¿cuál fue mi pecado? ¿Tuve desorden sexual? No. ¿Y entonces? El desorden sexual automáticamente rompe el matrimonio. ¿Dios lo puede construir? ¡Claro! ¡Claro! Yo he tenido casos de personas en mi propia congregación. Yo en mi vida, a ver cómo soy más claro, no voy a tratar de ser muy claro. Yo en mi vida discipliné 3 personas en 31 años de ministerio. Siempre que he tenido que disciplinar a alguien, nunca lo hice público, jamás. Pablo dice, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Restaurar una vida en silencio, sin que vos te enteres, como iglesia. Pero he tenido casos que ha habido adulterio y he llorado junto con ese hombre o con esa mujer, ayudándolos. Y hubo matrimonios que fueron restaurados. Alguno podría hasta aplaudirme, decir, qué bien, qué bárbaro. No, no aplaudas nada, porque también hubo otros que quisimos ayudar, que quise ayudar, y que no los pudimos ayudar. Y que terminaron en divorcios por adulterio, relación sexual. Y terminó el matrimonio. Ahora, en muchos casos, en la gran mayoría de casos, lo que pasa, están en el Señor, se divorcian, no se congregan más, no buscan más a Dios, no leen más las Escrituras, en muchos casos ya dejan de creer en Dios. Tremendo lo que uno duda de la conversión de esa persona. Pero dejan y viven la vida loca. ¿Qué es vivir la vida loca? Viven el mundo. Conocen a uno, a otro, a otro, a otro, a otro. Las mujeres, los hombres conocen a otra. Y entraron en la vorágine del mundo. Qué importante que es el orden. Qué importante que es el orden. A un apóstol, su mujer lo dejó y fue por adulterio. Ese apóstol no tiene que dejar de ser apóstol. Ha de seguir siendo apóstol.
¿Y podrá volver a casarse? Puede volver a casarse y seguir ejerciendo su ministerio, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables y porque ese hombre no ha cometido pecado. Habló Jesús del divorcio. Habló Pablo del divorcio. Lo de Jesús, clarísimo. Pero te voy a dar un consejo. Ama a tu mujer, ama a tu esposo. ¿Todavía no estás casado? Casate. Casate. Recibí la bendición. Crecé. Prosperá espiritualmente, emocionalmente. Tu matrimonio va a ser bendecido cuando el Señor está en el centro. La crisis, hermanos, está cuando uno de los dos en el matrimonio saca a Dios del centro. Cuando la doctrina cambia, cuando cambian las ideas, cuando Dios ya ocupa un segundo lugar, un tercer lugar, ahí es cuando hay crisis. Y ahí es cuando todo, absolutamente todo, se termina. Miren, voy a terminar con un texto que está en Colosenses, lo tenía en Colosenses, pero no lo encuentro ahora, pero termino con el último texto que leímos en Mateo capítulo 19, versículo, creo que es el 11 o el 12, pues dice Jesús, entonces Él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Mi querido hermano, te tocó vivir algo así. Te voy a dar solamente un par de conceptos más. No abandones nunca a Dios. Aferrate a Dios. No sé si vas a volver a casarte o no. Va a depender exclusivamente de vos. Seas hombre o seas mujer. Pero lo que decidas, decidilo buscando a Dios. Lo que decidas, tené la convicción absoluta de que en medio de esa decisión que vos tomes, Dios sea el centro. Y si te querés quedar sola o solo, aferrate a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Querés volver a casarte? ¿Te vas a volver a casar? Asegúrate que Dios esté en esa decisión y que siempre sea el centro. Y asegúrate que tu cónyuge, para él o para ella, Dios sea absolutamente el centro en su vida y en ese matrimonio. Termino diciéndoles, si les recomiendo el divorcio, no te lo recomiendo. ¿Tenés alguna pequeña crisis o gran crisis en tu matrimonio? Trata de resolverlo. El único que puede resolver eso es Dios. No es otro. Pero dale lugar. Si vos no le das lugar a Dios, no va a poder resolver nada a Dios. Ahora, si tu cónyuge viene y te dice, basta, acá, firmame, quiero el divorcio. Firmáselo, decile en qué parte hay que firmar y que siga su camino. No le va a ir bien, seguro, no porque se lo desees vos, sino porque está rompiendo algo que Dios lo unió. Y con Dios no se juega. Pero acordate esto, si hubo adulterio,
es más que suficiente. Esa pernoia, ese desorden sexual es más que suficiente para que el divorcio exista. Oh, Dios es bueno. Oh, Dios es bueno. Oh, Dios es bueno. Dios es bueno.